Muy bien, mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos a comenzar en esta noche. Y antes de comenzar, vamos a orar al Señor para que Él bendiga nuestro tiempo juntos y que nos ayude a aprovechar al máximo esta lección. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia, Señor, al permitirnos tener estos medios para poder hablar, Señor, de estos asuntos que son tan importantes para nosotros en este día. Pedimos, Señor, que nos permitas estar enfocados, Señor, que nos permitas poder escuchar y entender estas cosas, Señor, guardarlas y atesorarlas en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, sabiendo que es la manera en la que tú has prescrito en tu palabra, en que una persona pueda unirse, Señor, a tu iglesia local, para ser parte de tu cuerpo, Señor, aquí en la tierra, que es la iglesia. Pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes hacia toda verdad y hacia toda justicia. Que nos ayude, Señor, a poder ser, eh, a poder cumplir con esos requisitos y con esos objetivos que nos pone tu palabra, Señor, para poder ser piedras vivas, unidas en ese edificio que es tu iglesia, Señor, sujetos en todo momento a ti y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, anteriormente estuvimos estudiando acerca de la historia de los bautistas y después de haber hecho un breve recorrido por los principales movimientos reformados de la época, llegamos a tres vertientes que hacen tres propuestas diferentes acerca de cómo está constituida una iglesia. Por su parte, los presbiterianos, ustedes recordarán, ellos dicen que lo que es necesario para poder tener una iglesia, para poder construir una iglesia, es tener asociaciones de pastores. Desde ellos estaban los episcopales o los anglicanos, que dicen, para poder edificar una iglesia, lo que nosotros necesitamos son pastores. Luego vienen los presbiterianos entonces y dicen, no, necesitamos asociaciones de pastores. Justo como en la iglesia católico romana hay un concilio vaticano, que es un pastor sobre muchos pastores, entonces asimismo necesitamos el mismo modelo, pero donde no hay una eh, jerarquía superior, sino que hay sínodos, que son precisamente eso, asociaciones de pastores. Luego tenemos la propuesta de los congregacionalistas, que la asamblea es, votando democráticamente, es lo que se necesita para tener una iglesia. Concluimos con la perspectiva bautista particular, que son los ancestros de los bautistas reformados, que dicen, para que una iglesia pueda formarse, necesitamos, sí, una asamblea, pero compuesta de sus pastores y de sus miembros regulares, perdón, de sus oficiales, entendiendo oficiales como pastores y diáconos, y sus miembros regulares. Entonces, juntos, entendiendo que los oficiales tienen una autoridad legítima dada por Dios y que los miembros tienen una libertad legítima dada por Dios, y los dos deciden unirse de una manera voluntaria y consciente para poder andar conforme a las verdades proclamadas del Evangelio. Entonces eso es lo que el Señor utiliza como materia prima para poder edificar su iglesia. El día de hoy vamos a ampliar un poco más acerca de esos conceptos y vamos a ver realmente de dónde salen de la Escritura, porque nosotros podemos decir misa y podemos decir un montón de cosas y podemos hacer un montón de interpretaciones humanas, pero si no lo vemos claramente en la Escritura, entonces nosotros no podemos afirmarlo con total propiedad y hacerlo un dogma para nosotros, hacerlo como algo establecido y algo que no puede ser cambiado de nuestra manera de ser, de nuestra identidad como bautistas reformados. Entonces,
Nuestra clase de esta noche se trata acerca de el orden de la iglesia. Y vamos a ver principalmente desde la escritura de dónde sale todo esto que nosotros hemos estado hablando. Entonces, en primer lugar, los materiales de una iglesia, ya vimos la perspectiva de varios grupos, de varias variantes teológicas. Vamos a hacer énfasis en la nuestra, que es la perspectiva bautista particular. Dijimos que los materiales que se necesitan para edificar una iglesia son, en primer lugar, la materia prima, sus miembros, la membresía, compuesta de sus oficiales y de sus miembros regulares, que son las piedras vivas en el edificio. La forma es la institución del evangelio, como se muestra en el evangelio, el poder de Cristo dejado a la iglesia. Y nos dice Benjamin Keach en la introducción que leímos la semana pasada, que tanto la materia como la forma están unidas a sí mismo por la disciplina. Y esto es lo que crea la belleza de una iglesia verdadera. Su orden según la Biblia, el orden que manejan entre lo que debería ser de acuerdo al evangelio, lo que el Señor pide de nosotros y la manera en cómo esos miembros se esfuerzan o caminan por esa verdad para llegar a ser esa iglesia que el Señor ha destinado que ellos sean. Pero miremos, antes de pasar a cada uno de estos elementos, miremos de qué es lo que se trata este orden bíblico, para que entendamos cómo es que las piedras vivas están siendo encajadas unas con otras en la edificación de la iglesia, y cómo la forma que va agarrando el edificio de la iglesia es de acuerdo a la institución del evangelio. Antes de que pueda haber una disciplina ordenada en medio de una asamblea cristiana, tiene que constituirse como iglesia de manera ordenada y regular, conforme a la institución de Cristo en el evangelio. Para que pueda haber disciplina que regule lo que los miembros hacen y que nos lleve hacia la norma del evangelio, un grupo de hermanos que confiesan la misma verdad y que deciden andar juntos en el mismo camino y sobre esas mismas verdades, tienen que ser primeramente constituidos como iglesia de una manera ordenada y regular, conforme a lo que el Señor instituyó en el evangelio. Entonces, no hay una manera diferente a la que la palabra nos dice de cómo constituir una iglesia. Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. No puede haber disciplina y no podemos exigir disciplina en un grupo informal donde no hay un orden, es decir, no hay ni oficiales, ni hay miembros, ni se reúnen, perdón, de manera regular, ni hacen lo que una iglesia debería de hacer. Entonces, antes de poder empezar con la disciplina o antes de aplicar disciplina, lo primero que un grupo de creyentes tiene que hacer es constituirse como iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una iglesia ordenada? Es una iglesia de Cristo conforme a la institución del evangelio, es decir, una congregación de cristianos piadosos. Las personas que integran la membresía de una iglesia tienen que ser cristianos piadosos. No puede quedar no puede quedar espacio para dudas de que esos cristianos sean de reputación dudosa. O sea, dice que es cristiano, pero yo realmente no sé si en verdad lo será. No puede existir ese margen de duda dentro de la membresía de una iglesia. Las personas que pasan a ser miembros de una iglesia tienen que ser cristianos comprobados, que están viviendo en piedad, que son testimonio para otras personas, que presentan frutos de su conversión. Entonces, por eso es que tenemos nosotros esa gran responsabilidad
de no aceptar a cualquier persona en la membresía si antes sus frutos no son evaluados y no se considera que esa persona realmente ha nacido de nuevo. Entonces, esta es una congregación de cristianos piadosos, quienes como una asamblea establecida, primero habiendo sido bautizados por la profesión de fe, en un mismo lugar para el culto, es decir, podemos saber que son cristianos piadosos porque fueron bautizados y caminan en el camino de la fe, y entonces se reúnen regularmente en un lugar como asamblea de creyentes. Y ellos se entregan al Señor y mutuamente, es decir, su interés es adorar a Dios, servir a Dios, sujetarse a Dios, y asimismo mutuamente con sus demás hermanos, sujetarse a ellos, servirlos y amarlos. Entonces deciden estar juntos con ese propósito, por acuerdo y por consentimientos mutuos, no a la fuerza, no por conveniencia, no por ninguna otra situación externa, sino que por mutuo consentimiento y acuerdo, conforme a la voluntad de Dios, y ordinariamente se reúnen en un mismo lugar para el culto público y la adoración a Dios, en medio de quienes la palabra de Dios y los sacramentos o las ordenanzas son debidamente administrados. Es decir, hay una regularidad, hay un orden en lo que hacen y cómo lo hacen, de acuerdo a lo que está establecido en la palabra del Señor, y reciben las ordenanzas de una manera debidamente administrada como está en la palabra. Viene un pastor a ministrar la cena del Señor, hay un pastor ordenado que es el encargado de administrar los bautismos y administrar la cena, de hacer las admoniciones de la cena del Señor, de cercar la cena del Señor de manera que no se tome indignamente, y todo lo demás conforme a la manera en cómo el Señor Jesucristo ha instituido tanto la cena del Señor como el bautismo, que son las únicas dos ordenanzas que nosotros celebramos. Entonces, a eso podemos llamar nosotros una iglesia ordenada, una asamblea de cristianos piadosos, eh, llamados cristianos por su bautismo y por su nuevo nacimiento y por su bautismo en agua, y que se reúnen regularmente y en orden a celebrar culto público y adoración a Dios para compartir su palabra conforme a su voluntad y administrar debidamente las ordenanzas, como el Señor lo estableció en su palabra. Eso es una iglesia ordenada. Entonces, cuando nosotros consideramos esta definición de lo que es una iglesia, realmente, ¿cuántas iglesias, de acuerdo a la regla o a la institución del Evangelio, podemos decir que son iglesias realmente ordenadas? En verdad que esta formalidad y este orden, como el que nos dice en Primera de Corintios, no se encuentra en todas las iglesias hoy en día, porque su visión o su definición de lo que tiene que ser una iglesia está completamente alejado de lo que la palabra nos dice a nosotros que debe ser una iglesia. La iglesia es más un club social, es un gym para ir a hacer ejercicio, es un centro de entretenimiento, es un centro de consejería bíblica, es un centro de alcance social, es muchas otras cosas que no necesariamente son malas, pero no es lo que por el estándar de la Escritura se define como una iglesia. Entonces, es muy bonito lo que dijimos al principio, pero ¿cómo lo refrendamos con la Escritura? Miremos algunos pasajes. Hechos de los Apóstoles 2 del 41 al 42. Henry, si me ayuda a leer. Hechos de los Apóstoles 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Entonces vemos que los que se añadieron porque eran bautizados. Eran personas que creyeron, que pusieron su fe y que no había ninguna duda de que habían sido cristianos. Y al ser añadidos a la iglesia celebraba ordinariamente ordenadamente las ordenanzas. Aquí vemos la ordenanza del bautismo y la ordenanza de la cena del Señor. Y se reunían regularmente, ordinariamente, para la adoración pública al Señor, para tener un culto público y adoración al Señor. Entonces, lo que dijimos al principio queda evidenciado en lo que era la iglesia primitiva aquí en Hechos de los Apóstoles. Continuemos leyendo 43 y 44, Henry. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Muy bien, entonces aquí vemos que las personas que eran parte de esa iglesia eran personas que eran temerosas de Dios. Este temor no se refiere a que andaban asustados todo el tiempo. No, no era gente nerviosa. Era gente que se conducía en el temor del Señor. Por lo tanto, eran cristianos piadosos. Y estaban juntos, se reunían juntos, tenían un compromiso mutuo por amarse, por servirse y por estar sujetos. Y se reunían en un solo lugar, no en lugares desperdigados, cada quien en su casa, sino que estaban juntos en un mismo lugar, reunidos para celebrar culto del Señor y para rendirle adoración. Y dice, y tenían en común todas las cosas, refiriéndose a que había unidad en las cosas que confesaban, en las cosas que creían y en las cosas que practicaban como iglesia. Eso los unía en una causa común, que era la verdad que ellos confesaban. Entonces, todo lo que definimos anteriormente como iglesia, lo vemos nosotros que está presente acá en este pasaje, en ese texto de Hechos de los Apóstoles. Ahora, cuando decimos que la materia necesaria para poder edificar la iglesia tiene que ser piedras vivas, ¿de dónde sale eso? ¿Y qué significa esto de piedras vivas? La belleza y la gloria de una congregación, así como la que nosotros acabamos de leer en el principio y así como la que vemos que había en Hechos 2 del 42 al 44, la belleza y la gloria de esa congregación consiste en que todos ellos sean personas convertidas o a lo que la palabra nos dice, piedras vivas, y estar unidos por el Espíritu Santo a Jesucristo, quien es la preciosa piedra angular y el único fundamento de todo cristiano, así como de toda congregación local y de toda la iglesia católica. Un momento, pastor, nosotros no somos católicos, somos bautistas reformados. Por iglesia católica, a lo que se refiere Benjamin Keach acá es a la iglesia universal. De hecho, nuestra confesión así lo establece. Déjenme ver, estoy en una computadora que no es la mía, pero debería de haber una confesión por acá. Sí, aquí está. Muy bien. Quiero compartirles. Si ustedes se van a la confesión, al capítulo 26, que tiene que ver con la iglesia, nuestra confesión, dice, acá, 26, no tiene 26. Pasamos. Capítulo 26. Miren lo que dice nuestra confesión. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. La Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu Santo y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible
y se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo y la plenitud de aquel que llena todo en todo. Entonces, cuando hablamos de la Iglesia católica o universal, nos referimos a todos los santos en todo lugar que invocan el nombre del Señor. Todos los cristianos nacidos de nuevo en todos los países del mundo que invocan el nombre del Señor, ellos componen la Iglesia Universal de Cristo o la Iglesia Católica. Tenemos que hacer una distinción, hermanos, entre lo que es Iglesia Católica e Iglesia Católico Romana. Cuando nos referimos a la Iglesia Católica Romana, entonces nos estamos refiriendo a lo que nosotros tradicionalmente conocemos en nuestros países como los católicos. Pero si utilizamos el término adecuadamente, la Iglesia Católica son todos los creyentes en todo el mundo que invocan el nombre del Señor. Así que nuestra iglesia, al ser parte del cuerpo de Cristo, al ser parte de esa iglesia universal, es también una iglesia católica. Así, a eso es lo que se refiere la confesión en el capítulo 26. Y claro, tenemos que hacer una obvia distinción entre lo que es católico romano y católico. Cuando hablamos de católico en nuestro contexto, nos estamos refiriendo a la iglesia universal de la que nosotros somos parte por ser creyentes también. ¿Me explico? ¿Está claro? ¿Está claro, Claro, hermanos? pastor. Sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces, la belleza y la gloria de dicha congregación consiste en ser todos ellos personas convertidas o piedras vivas que están unidos por el Espíritu Santo a Jesucristo, la preciosa piedra angular y el único fundamento de todo cristiano, así como toda congregación local y toda la iglesia católica, toda la iglesia universal, todos los cristianos alrededor del mundo. Entonces, sigamos. Vamos a leer algunos textos de prueba que nos hablan acerca de esta gran verdad. Ludwig, si me lee 1 de Pedro 2, del 4 al 6. Sí. Solo, ¿será que lo pude compartir? Es que no lo tengo aquí a mano. ¿No lo puedes ver? ¿Aquí en la pantalla? No, me está apareciendo la pantalla de la confesión. ¿Todos están en la confesión? No, yo sí lo miro. Ok. Entonces, ¿Será hermana, mi teléfono que está? sí, entonces, será. hermana Carlota, si me ayuda a leer por ahí, por favor. Primera de Pedro 2, 4, 6. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Continuemos ahí, Carlota. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien, entonces Pedro nos dice acá que seamos nosotros piedras vivas, así como él es una piedra viva. Que seamos también nosotros como piedras vivas, y al ser piedras vivas, que podamos ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De esto concuerda completamente con lo que leímos al principio, que significa ser una iglesia. Un grupo de cristianos piadosos reunidos entre ellos, que acuerdan andar mutuamente en estas verdades y que son edificados por estas verdades y se reúnen de manera regular para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, lo que Pedro está diciendo es similar a lo que venimos nosotros diciendo
en la teoría de lo que es una iglesia y lo que hace una iglesia y acerca de lo que tienen que hacer sus miembros. Sus miembros tenemos que asegurarnos que son piedras vivas que caben en este edificio y que se reúnen normalmente para ofrecer juntos estos sacrificios aceptables. Ahora miremos Efesios 2:20, que también nos habla en este mismo lenguaje de piedras vivas y edificios y ser edificados. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sí, así es como se edifica una iglesia ordenada, con piedras vivas que encajan una encima de la otra o una a la par de la otra, unidas por su forma que da la institución evangélica y sujetadas por este orden que estamos viendo en la Escritura. De esta manera es como va siendo edificada la iglesia para ser la casa de Dios, para ser el templo del Señor. Romanos 6:36 también nos dice, sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pocas palabras, una vez que una persona ha sido bautizada como creyente, esa persona pasa a andar en esta novedad de vida y pasa a ser miembro de una iglesia. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos al pecado. Entonces vemos una y otra vez que Pablo habla de estas cosas a las iglesias, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Corintios, a todos habla acerca de esta necesidad de ser edificados unos a otros como piedras vivas. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la membresía? Antes que cualquier persona sea admitida como miembro en dicha iglesia así constituida, en una iglesia constituida como la que venimos viendo, tiene que declarar a la iglesia o a esta junto con el pastor que la iglesia designe lo que Dios ha hecho por su alma o su experiencia de una obra salvadora de la gracia en su corazón. Es decir, antes de que una persona pueda ser admitida como miembro en una iglesia debidamente ordenada, en una iglesia que comprende lo que es ser iglesia y comprende su función, esta persona tiene que dar su testimonio a los miembros de esta iglesia para que las personas sepan lo que el Señor ha hecho en su vida. Y de esta manera, la iglesia debería inquirir y quedar completamente satisfecha y convencida acerca de su vida santa o su buena conducta. Entonces, no solamente se trata de que vaya y dé un testimonio bonito y que llore y que impresione a los demás, sino que la iglesia tiene que dar un veredicto si cree en que su conversión es genuina o no. Tiene que quedar completamente satisfecha y convencida de que usted tiene una vida santa y que usted tiene una vida con una buena conducta. Porque en el papel todo se escucha bonito y al momento de leerlo al frente puede ser dramático y emotivo y le pueden ganar los sentimientos, pero quizás su testimonio no concuerda con su vida. O sea, ahí es donde la iglesia está llamada a poder escuchar y a poder considerar su caminar para ver si realmente lo que usted está manifestando es congruente con su vida de iglesia, con su comportamiento, con su forma de caminar en Cristo. Porque alguien puede decir que experimentó grandes cosas en su vida personal, pero podemos comparar lo que está diciendo con cómo es en el culto. Llega tarde, a veces llega, a veces no, llega una vez y se pierde 10, allá al tiempo volvemos a verlo,
cuando está en el culto no está atendiendo, está en el celular, está haciendo otras cosas y realmente solamente está por estar ahí o por cumplir un requisito, pero su vida no evidencia esa vida santa ni evidencia una buena conducta. Entonces la iglesia es llamada a poder escudriñar si realmente esa persona su vida es congruente con lo que está diciendo. Pastor, pero eso es invento de hombre, esos son legalismos. Yo no miro que eso suceda en la Biblia. ¿De dónde sacan eso? Nuevamente, es importante y es necesario que cuando miremos estos asuntos que tienen que ver con la doctrina, podamos refrendarlos con lo que dice la palabra, o que sean un reflejo de lo que la palabra nos dice a nosotros. Y en la escritura encontramos varios ejemplos de esto, de personas que tuvieron que testificar ante una asamblea de creyentes acerca de su comportamiento, acerca de su conducta y acerca de lo que Dios había hecho en sus vidas, para que la asamblea determinara si las cosas eran ciertas o si las cosas no eran consistentes, no eran congruentes con lo que esta persona estaba diciendo. Miremos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 4. Aquí es cuando Pedro tiene aquella visión, el lienzo que baja del cielo y mira toda clase de animales inmundos de acuerdo a la ley. Y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, ¿cómo voy a comer esas cosas si esas cosas son inmundas? Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y todo esto lleva a Pedro por un camino para que se dé cuenta de que el Señor está extendiendo la salvación hacia los gentiles, que ese era el plan original, que ese era el plan desde el principio. Cuando Él le prometió a Abraham que en su nombre serían benditas todas las naciones de la tierra, Él está haciendo esa promesa a un gentil de Ur de los Caldeos. La distinción del pueblo judío viene muchos años más adelante, donde el Señor aparta a ese pueblo entre las naciones para que de ahí saliera su simiente, el Señor Jesucristo, quien traería esa salvación y cumpliría esa promesa. Entonces, Pedro se da cuenta de esto y entonces el Señor lo lleva a ir y reunirse con los gentiles. Entonces lo que sucede es que en aquel tiempo un judío, de acuerdo a las leyes mosaicas, no podía ni siquiera entrar, ni sentarse, ni compartir su pan con los gentiles. Entonces Pedro, al ser uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén, de los primeros cristianos, lo miran en estas situaciones, inmediatamente lo llaman para indagar y le preguntan, pastor, pero ¿cómo es posible que usted esté comiendo con gentiles, con publicanos, con gente que no es parte de nuestro pueblo? Entonces llaman al pastor a testificar a la asamblea. Y aquí es donde vemos este pasaje. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que había sucedido, diciendo, y ahí les empieza a contar todo el sueño y la visión. Y verso 15 dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, nos dice el 16, me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Todo esto es parte del testimonio que está contando Pedro a la asamblea. Entonces miren su reacción. Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquella asamblea de ese día estuvo 100% segura y confiada de que el testimonio de Pedro era verdadero. ¿Por qué? Porque tenía sentido con las palabras del Señor, porque era consistente con lo que el Señor les había dicho y porque era consistente también con algunas de las profecías del Antiguo Testamento, como en Joel, que habla que en el final de los días derramará su espíritu sobre toda carne. Y este hecho era un cumplimiento escatológico de esa profecía. Así que
después de escuchar el testimonio de Pedro, que fue llamado a testificar ante la asamblea estuvo absolutamente convencida de que lo que pasó en la vida de Pedro era el plan de Dios. Entonces, como podemos ver, este es un ejemplo de que es válido que la asamblea pueda llamar a un creyente a dar cuentas de su vida, a dar testimonio de su conversión o de lo que el Señor ha hecho en ellos. Miren otro ejemplo. Hechos 9, del 26 al 28. Esto es cuando, después de que Pablo recibe aquella intervención divina en el camino a Damasco, queda ciego y va a la casa de, escapa el nombre de este personaje ahorita, y luego él le ayuda a poder saber qué es lo que está pasando. Y después de un proceso de restauración, finalmente Pablo profesa la fe en Cristo y ahora busca una congregación de creyentes. Y obviamente esta congregación de creyentes estaba en Jerusalén. Dice, llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínense que un matón convertido llegara a la iglesia y diga, no, yo antes era matón y ahora soy cristiano. Entonces, Ananías, muchas gracias, mi hermano Noé. Ananías fue el que ayudó a Pablo a recuperar la visión y a entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, la cosa es que llega a Jerusalén y trataba de estar con los discípulos, pero le tenían miedo porque sabían que había lo que había hecho anteriormente y no creían que era discípulo. Miren qué tremendo. Ellos no creían en el testimonio de Pablo. Pero entonces, ¿qué hicieron? Continuamos leyendo. Verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Eso quiere decir que ya al final, después de el testimonio de Bernabé lo tomó aparte, habló con él y se aseguró de que verdaderamente Pablo era un cristiano piadoso, era un convertido. Entonces, después de haber hablado Bernabé con Pablo, lo lleva de regreso ante los discípulos y les dice, este hombre es un verdadero cristiano. Él encontró al Señor de esta manera y ha hablado valerosamente en su nombre. Entonces, después de escuchar la experiencia, la recomendación de Bernabé acerca de ese cristiano que él tuvo la oportunidad de entrevistar, entonces ya ellos lo recibieron. Dice, entraba y salía con ellos. Eso quiere decir que ya ellos lo recibieron en la congregación. Entonces ve que es legítimo pedir el testimonio de un cristiano ante una asamblea. Otro ejemplo, Hechos 11, del 20 al 24. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, aquí se dieron cuenta que habían otros varones que eran de Chipre y de Cirene y llegaron a Antioquía y entonces estaban predicando el evangelio del Señor Jesús y la gente estaba convirtiéndose. Los cristianos ahí dijeron, bueno, ¿y estos de dónde salieron? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces dicen, ¿y esos de dónde salieron? ¿Quién les predicó? Así que enviaron otra vez a Bernabé. Bernabé era como que el solucionador de problemas ahí, ¿verdad? Y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces la iglesia de Jerusalén manda a Bernabé a Antioquía a ver quiénes eran estos varones de Chipre y de Cirene que estaban predicando el evangelio del Señor Jesús y a ver si era cierto que lo que estaban predicando era el evangelio del Señor Jesús. Y cuando fue Bernabé y lo oyó, vio la gracia de Dios y se regocijó porque habían otros cristianos verdaderos ahí predicando el evangelio del Señor Jesús. Así que en lugar de reprenderlos y decirles, ustedes si quieren estar predicando tienen que recibir cobertura de nosotros, les dijo,
los exhorto para que con propósito de corazón puedan permanecer fieles al Señor. Qué hermoso eso, ¿verdad? Un verdadero varón de Dios nunca va a ir a estorbar una obra genuina, una obra legítima de Dios. No va a ir a impedir que alguien que está predicando el evangelio verdadero del Señor y en orden, no va a ir a cortar, a cerrar esa puerta, sino que al contrario, va a ir a exhortarlos para que puedan permanecer fieles al Señor. Entonces, de nuevo, es legítimo que una asamblea de creyentes pueda escuchar testimonio de otros cristianos para determinar si su conducta es cierta, si su conducta es correcta. Finalmente, dice el verso 24 ahí, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ese fue el veredicto final de estos varones de Chipre y de Cirene que estaban predicando el evangelio ahí en Antioquía. Así que ya vimos la manera en cómo los miembros vienen a ser parte de la iglesia. Ellos dan su testimonio a la asamblea y la asamblea, convencida de su conducta, decide si los acepta. Ahora, estos nuevos miembros tienen que saber que tienen una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Cuando son admitidos como miembros, tienen que hacer un pacto solemne ante la iglesia para andar en el compañerismo de esa congregación local y someterse al cuidado y disciplina de la misma. Y miren, esto se escucha bonito, pero realmente cuando a uno lo ponen en disciplina, ahí es cuando se nota si realmente una persona es creyente verdadero, es cristiano verdadero, un cristiano piadoso. Porque si lo ponen en disciplina es porque ha hecho algo meritorio de disciplina. La reacción de un creyente verdadero es sujetarse y decir, me someto a la disciplina porque yo sé que la disciplina va a ayudar a mi restauración. Entonces, cuando hacemos el pacto solemne ante la iglesia para andar en compañerismo con esa congregación local, nos sometemos al cuidado y la disciplina de la misma. Es decir, que los hermanos van a estar pendientes de nosotros y nos van a decir, ¿por qué no viniste el domingo? ¿Qué es lo que te pasa que te estás ausentando del culto? Hermano, no te estoy viendo que estás llegando a las reuniones. ¿Por qué no estás llegando? Cuando nosotros nos hacemos miembros de la congregación, cuando nosotros firmamos ese pacto, nos estamos poniendo bajo el cuidado de esa iglesia, del pastor y bajo la disciplina de esa iglesia cuando nosotros fallamos y nos portamos en contra de las normas del evangelio. Y entonces nos comprometemos a andar fielmente con Dios en todas sus santas ordenanzas. Es decir, en dos, en el bautismo y en la cena del Señor, para ser ahí alimentados y para tener comunión. Entonces, cuando nosotros venimos a ser miembros de una iglesia, no podemos andar saltando de congregación en congregación o decir, ay, hoy no puedo ir a la iglesia, pastor, pero me voy a quedar aquí en la iglesia de la cuadra porque me queda cerca y no puedo ir hasta allá. No, su deber y su compromiso es estar en su iglesia, con su familia, con su congregación, para ser alimentado por su pastor y para tener comunión con sus hermanos. Esa es la responsabilidad de un miembro. Continúa también diciendo, adorar ahí a Dios cuando la iglesia se reúna, si es posible, y entregarse, mire qué cosa, a la vigilancia y a la supervisión del pastor y el ministerio de la misma. Entonces, usted tiene una labor y una responsabilidad para con sus hermanos, de ir a la iglesia, tener comunión con ellos, celebrar las ordenanzas, para con su pastor, ir a vigilar a su pastor y a la supervisión del pastor, ya vamos a hablar más al respecto, y con el ministerio de la misma. O sea, que su labor como miembro también es ver que el pastor esté bien, ver que su pastor está viviendo en integridad, ver que lo que su pastor está predicando es correcto y no error, y ver que la iglesia está haciendo lo que la palabra dice que la iglesia tiene que hacer. Nuevamente, nosotros podemos decir un montón de cosas, pero si no están refrendadas en la palabra, tenemos que examinar si es cierto o no. Dice también, entonces el pastor
expresará en nombre de la iglesia también la aceptación de cada persona y que se esforzará para cuidar de ellos y velar por ellos en el Señor, siendo los miembros los primeros en sentirse satisfechos de recibirlos y de tener comunión con ellos. Miren, cuando el caminar de una persona ha sido íntegro, se ha dado por completo al amor y al servicio de los hermanos y es involucrado en las actividades de la iglesia y busca tener comunión y busca adorar con todo su corazón y busca al Señor con todo su corazón en esa congregación, cuando esa persona es presentada ante la asamblea y esa persona lee su testimonio, los primeros que están satisfechos y gozosos de recibir ese testimonio y dar su veredicto de que ese es un miembro de nosotros, son los miembros de la iglesia. Son los miembros de la iglesia. Entonces no crean que esto es como la Santa Inquisición. Es un motivo de alegría cuando un miembro verdadero puede leer su testimonio delante de la iglesia y que la iglesia puede con una limpia conciencia y un corazón puro recibir su testimonio para decir, ese hermano es miembro de nosotros, es uno más de nosotros y nosotros nos comprometemos con todo el corazón a cuidar de él, a mantenerlo en la línea y el pastor manifiesta en nombre de la iglesia esa aceptación y su esfuerzo para cuidar de ellos y velar de ellos en el Señor. Eso es un motivo de fiesta y de celebración en la iglesia. Entonces, ¿qué dice la palabra? Seguimos, todavía había una colita aquí en este párrafo. Y así el pastor les dará la diestra de compañerismo de una iglesia o iglesia orgánica. Entonces, cuando termina de leer el testimonio, la iglesia acepta el testimonio y el pastor manifiesta en nombre de la iglesia que ese miembro es recibido dentro de la congregación, el pastor le da la diestra de compañerismo de parte de la iglesia, de parte de una iglesia debidamente ordenada. Ahora sí, miremos los textos de prueba. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Estas dos palabras acá nos hablan de cuál es la labor de supervisión y vigilancia de los pastores. No es andar vigilando para qué, a ver qué está haciendo el pastor, a ver si le habló feo a los hijos, a ver si hizo esto, a ver si hizo aquello. Pastor, lo chequeé y hoy no llamó a nadie, hoy no visitó a nadie, hoy no leyó la Biblia, hoy no oró, hoy no hizo esto. No se trata de eso. Cuando nosotros leemos el significado de estas palabras, nemuneo, que es acordaos, se trata acerca de pensar en ellos, estar pendiente de ellos, velar que no le hace falta nada, que están bien, que puede usted ser ayuda para ellos más bien a poder cumplir con su labor. De que si usted sabe que un hermano no llegó y nadie lo ha llamado, ir y decirle, pastor, fíjese que tal hermano no ha llegado, sería bueno que le dé una llamadita. Entonces el pastor dice, gracias hermano por acordarme, porque realmente con todos los hermanos que tengo que cuidar, no me acordaba o se me había escapado hablarle a aquel hermano, pero le voy a hablar. Gracias hermano por recordar. De eso se trata esta palabra, acordados de vuestros pastores. De eso se trata la vigilancia. Que procuremos nosotros ayudar a nuestro pastor también a que pueda hacer su labor y a que no se distraiga con cosas que no tienen que ver con el rebaño. Guardarlo y protegerlo. También tenemos una responsabilidad y una labor con el pastor. La otra palabra, considerad, es anateoreos y es estar vigilante de su conducta, con el propósito de ver que si lo que él predica es congruente con su vida, imitar su fe, imitar su caminar. Entonces, tenemos que cuidar a nuestro pastor y tenemos que ayudarle a hacer su labor. Esa es una responsabilidad del miembro también. Primera de Pedro 5, del 1 al 2. Si me ayuda ahí el hermano Noé a leer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muy bien. Entonces, esto que nos dice Pedro acá son las labores o la manera en cómo el pastor tiene que hacer su labor. Dice que tiene que apacentar la grey, es decir, tiene que darle de comer. La palabra que lleve el pastor al púlpito tiene que ser sustentosa para que llene a las ovejas y sea de edificación a la iglesia. Cuidando de ella, no a la fuerza. Un pastor que es grosero y que hace todo como a regañadientas y a la fuerza, no es así, sino que voluntariamente, tampoco por ganancia deshonesta, para trasquilar a las ovejas y sacarles la lana, sino con ánimo pronto, con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido. Esas cosas son las que debemos vigilar nosotros en los pastores. Debemos vigilar que el pastor pastoree de esta manera y en la misma manera que se sujeta él a Cristo, que nos sujetemos también nosotros a él. Y eso lo dice más adelante Pedro en el verso 5. Así que esas son las responsabilidades de los miembros. Hablemos, antes de terminar, acerca de los oficiales de la iglesia. Ya vimos qué es una iglesia, ya vimos quiénes son sus miembros, las piedras vivas, ya vimos cuáles son los requisitos para ser miembros, ya vimos las responsabilidades de los miembros. Ahora vamos a ver los oficiales de la iglesia. ¿Quiénes son los oficiales de la iglesia? Una iglesia así constituida, como venimos hablando, que debe ser constituida la iglesia, debe elegir inmediatamente a un pastor, anciano o ancianos y diáconos. No leemos acerca de ningún otro oficial u oficio permanente en la iglesia. ¿Y qué tipo de hombres deben ser? ¿Y cuán calificados deben estar? Es establecido por Pablo en sus epístolas a Timoteo y a Tito. Entonces, una iglesia que ya ha sido constituida debe inmediatamente asignar a un pastor, señalar a un pastor, llamar a un pastor. Es una contrariedad o es una, ¿cómo pudiéramos decir? Es una anomalía, una iglesia ordenadamente constituida sin un pastor. Una iglesia que está ordenadamente constituida no puede estar sin un pastor. Tiene inmediatamente que llamar a su pastor, y si hay más de uno, llamar a sus pastores. Y asimismo, poder llamar a los diáconos también cuando así los identifiquen. En cuanto a qué tipos de hombres deben ser, cuáles son sus calificaciones, eso está establecido por Pablo en las cartas a Timoteo y a Tito. Y la razón por la que nosotros enseñamos que solamente hay dos oficiales, que son los pastores, ancianos, obispos y los diáconos, es porque no hay otros oficios mencionados en la Biblia. Es decir, Efesios sí menciona apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Pero para nosotros esos fueron oficios que tuvieron su ejecución en un tiempo pasado, en una administración pasada, y que ahora, en el tiempo de la iglesia, únicamente están vigentes los oficios de pastor y diáconos. ¿Por qué? Porque solo se nos dice cómo tenemos que ordenar a los pastores y los diáconos. Si hay evangelistas actualmente en la iglesia, si hay evangelistas, perdón, actualmente en nuestros tiempos, el problema que tenemos nosotros es que no sabemos cómo ordenarlos, cómo llamarlos, cómo presentarlos ante la congregación, no se nos dice. Y lo que la Biblia no nos dice, nosotros no lo podemos inventar. Nosotros no lo podemos asegurar ni decir que es así. Donde la Biblia calla, nosotros tenemos que callar también. Entonces, si la Biblia nos dice que los oficiales de una iglesia son únicamente pastores y diáconos, entonces nosotros reconocemos únicamente los oficios de pastores y diáconos. Y eso ha sido constante en la iglesia por todo
los 1800 años que la iglesia estuvo manteniendo la perspectiva ortodoxa de la iglesia, que es hacer únicamente lo que la palabra dice, porque la palabra, perdón, es. La escritura es verdaderamente la palabra de Dios. Todo comenzó a cambiar a partir del siglo XVIII, cuando los hombres dejaron de confesar eso y comenzaron a darle paso a otras doctrinas, a otras formas de pensamiento que estaban influenciando las iglesias, producto del liberalismo teológico que se dio en los seminarios y en las universidades. Pero esta manera de ver el liderazgo de la iglesia fue una constante por 1800 años antes de que llegara ese movimiento de liberalismo teológico. Así que los dos oficiales de la iglesia que nosotros miramos en la escritura son los ancianos y los diáconos. Además de tener especial cuidado de que tanto los obispos, supervisores o ancianos, como los diáconos, tengan de alguna manera competente todas esas cualificaciones, y después de haberlos elegido en un día solemne, oración y ayuno, ya sea pastor o diácono, pastor, anciano, obispo o diácono, ellos, aceptando el oficio, tienen que ser ordenados con oración e imposición de manos del ancianato. Primero, habiendo sido probados y hallados aptos e idóneos para un oficio tan sagrado. Por lo tanto, son muy desordenadas las iglesias que no tienen un pastor o pastores ordenados, al no actuar conforme a la regla del evangelio, teniendo algo que les falta, algo que la escritura les dice que ellos tienen que tener. Miremos los textos entonces. Primera de Timoteo 3:1 nos habla a nosotros de los requisitos de un pastor. Dice palabra fiel: si alguno anhela obispado, que es el pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, aquí podemos saber que el oficio pastoral es únicamente para un hombre. No existen estos requisitos y estas competencias para una mujer pastora, solamente para un hombre pastor, para un hombre con la evidencia de tener este don pastoral. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino y todo lo demás que dice ahí. Asimismo, nos habla también de los diáconos. Si seguimos en ese mismo capítulo, en los versos 8 y 9, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Fíjense que dice después: y las mujeres deben de ser así, 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 así. Pero no las mujeres diáconos, sino que las mujeres de los diáconos. Y después continúa nuevamente hablando de los diáconos. Ahí lo pueden leer en su caso ustedes en contexto y se van a dar cuenta que estos requisitos y estas competencias están presentes únicamente para los ancianos y para los diáconos, específicamente siendo hombres los que ejecutan estos dos oficios. Dice 1 Timoteo 3:12 también: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Por qué? Porque el ministerio diaconal es únicamente para los varones también. Así que, digamos, en Hechos 6:6, cuando por primera vez se llamaron los diáconos a la iglesia, dice que después de haber seleccionado a los hombres que tenían las competencias necesarias para ser reconocidos como diáconos, que eran servidores de las mesas, dice en Hechos 6 que los presentaron ante los apóstoles y después oraron por ellos y les impusieron las manos. Luego en 1 Timoteo 5:22, Pablo advierte a Timoteo y le dice que no imponga las manos con ligereza a ninguno, ni participe en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí lo que está sucediendo no es que imponer manos es malo
porque tiene consecuencias espirituales que se pasan espíritus negativos de uno a otro, sino que el imponer las manos era una señal de solidaridad de una autoridad en la iglesia al reconocer a otra. O sea, un pastor orando por un diácono, al imponerle las manos, lo que le está imponiendo es esa diestra de compañerismo. Es diciendo, yo confío en este hombre porque este hombre está apto para el ministerio, tiene las competencias bíblicas para ser pastor o para ser diácono. Entonces, con muy buena conciencia, yo puedo poner mis manos sobre este hombre y recomendarlo para el ministerio pastoral. Eso es lo que pasa en Hechos 6:6. Pero en 1 Timoteo 5:22, Pablo advierte a Timoteo acerca de no hacer ese acto de imponer las manos con ligereza. Es decir, sin haber examinado que ese hombre cumple con los requisitos, sin haber examinado que ese hombre tiene una vida íntegra y un testimonio para ser reconocido como apto para el oficio. No podemos pasar al frente y orar por alguien de esa manera si esa persona no ha sido escudriñado primeramente, si su vida no ha sido escudriñada para saber que cuenta con las competencias, si no tiene el testimonio para estar ahí. Porque cuando hacemos eso, estamos llamando a un neófito al ministerio y lo más probable es que esa persona caiga en envanecimiento por estar ostentando un título para el que no está preparado, un cargo para el que no está preparado. Y lo que hacemos con eso es participar de pecados ajenos. Indirectamente, nosotros somos culpables de haber puesto en el oficio a alguien que no estaba preparado para el ministerio. Pablo quiere evitarle a Timoteo que caiga en ese pecado y le insiste que se pueda conservar puro. Y la manera de poder hacerlo es que no imponga las manos con ligereza a ninguno, ¿verdad? No participando de los pecados de ese hombre. Así que no hay ninguna razón mística detrás de eso de no imponer las manos con ligereza, como enseñan muchos de los falsos maestros de la prosperidad. Así que mis hermanos, esa es nuestra lección para esta noche. Vimos qué es una iglesia ordenada, vimos quiénes son sus miembros, las piedras vivas, vimos cómo viene una persona a ser miembro de la iglesia, vimos los requisitos, vimos las responsabilidades y vimos también los oficiales de la iglesia. Quiero saber, mis hermanos, si hay alguna pregunta con respecto a este tema. Bueno, si no hay preguntas, entonces, hermanos, vamos a orar. Hermano Noé, si me hace, por favor, el favor de orar, hermano. Sí, pastor. Gracias te damos, Señor, en esta noche por este tiempo de enseñanza para conocer acerca de las responsabilidades de cada miembro, Señor, en la iglesia, en la congregación, con los oficiales, Señor, ancianos, diáconos, cada uno de los miembros componen tu iglesia, Señor, como piedra viva. Y Padre, que ayude a mis hermanos que están en el proceso de hacia esa meta de la membresía, que sea su anhelo, Padre, y a reconocer estas verdades escriturales, poder evidenciar un testimonio genuino, Señor, que te agrade primeramente a ti, que te glorifique a ti, Señor, antes que simplemente tener, Señor, ese nombramiento, que se evidencie en nuestra vida, siempre en nuestra conducta, nuestra moral, como creyentes redimidos por ti, Señor, para salud de nuestra congregación, para testimonio al mundo, Señor, a fin de que seamos esa luminaria, Señor, en medio de esta generación perversa, Señor. Gracias por darnos también la vida del pastor Chera, como pastor de nuestra congregación, Señor, en su trabajo, en su desarrollo, Señor, que tú también puedas operar en él con toda gracia, con todo don perfecto en lo alto,
y en todas las cosas que estarán por venir a nuestra iglesia, Señor, está cimentada en ti y en tu verdad. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.